Muy bien, pues recuerda que la semana pasada, lo estaba diciendo Diana ahora, ¿no? Con ese testimonio, la semana pasada como tarea nos llevábamos, ¿no? Cómo me veo reflejado en la palabra, ¿no? Qué cosas está hablando Dios a mi vida para transformarme más a la imagen de Jesús, porque al final de eso se trata, ¿no? O sea, que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Jesús. Entonces, hoy seguimos hablando sobre pues, la temática de este mes, que es la naturaleza y el propósito de la Iglesia, ¿vale? Y decíamos la semana pasada que queremos enfocar toda esta temática no solo en la Iglesia en general, sino que cada vez que escuchamos estos mensajes que se irán compartiendo progresivamente, tenemos que pensar y aplicarlo a nosotros, a la Iglesia del Señor aquí en Estepa, ¿vale? Porque, no sé, me puedo quedar yo pensando en la Iglesia de Éfeso, en la Iglesia de Corintios, sí, pero la Iglesia que soy yo aquí en Estepa, ¿no? ¿Cómo aplico esto que estoy recibiendo a mi vida, a mi contexto, a donde yo estoy? ¿Ok? Entonces, mira, a modo de resumen cortito, la semana pasada dijimos que la misión de la Iglesia es que otras personas conozcan a Jesús. Lo que decimos, hacer discípulos. Esa es la misión, ¿vale? La misión de la Iglesia. También decíamos que debemos preguntarnos no solo por qué nos reunimos, porque estábamos compartiendo que a veces pues, podemos caer en el error de reunirnos simplemente por costumbre, porque es costumbre entre los evangélicos reunirse cada domingo. Podemos caer fácilmente en una rutina, en una costumbre. O incluso hasta decir, nos reunimos porque es un mandamiento. Porque no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, como está en la Biblia, es un mandamiento, por eso nos reunimos, por cumplir. Y si ese fuera el objetivo, entonces, con el simple hecho de asistir, completo, ¿verdad? He cumplido el objetivo. No. Debemos preguntarnos no solamente por qué nos reunimos, sino también para qué nos reunimos. Y decíamos que nos reunimos ¿para qué? Entre otras cosas, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas a la imagen de Jesús. La comunión, el escuchar la palabra, el adorar juntos, nos debe ayudar, debe contribuir a que mi vida siga siendo transformada o afirmada conforme a la imagen de Jesús. Y también, ¿para qué nos reunimos? Pues no solo para yo ser transformado y ser mejor persona y sentirme muy orgulloso de mí mismo, hay que ver, David, lo que has cambiado en tu vida. Me miro al espejo y digo, me siento orgulloso de ti, David. No solo para eso, sino, ¿para qué? Porque hoy en día está muy de moda, sé la mejor versión de ti mismo, ¿no? Digo, ¿seré yo la mejor versión de mí mismo? Pero no lo sé. Yo no estoy pensando en la mejor versión de mí mismo, yo quiero parecerme a Jesús, ¿vale? Y evidentemente yo creo que eso me hará mejor persona si estoy buscando parecerme a Jesús. Eso quien lo tiene que confirmar son los que me rodean, ¿no? Porque dice, alábete la boca del extraño y no tu propia boca. No decir, sí, porque yo ahora soy mucho mejor persona. Yo que conozco mis pensamientos, digo, pues no sé si soy tan buena persona, ¿no? Vale, entonces, no solamente de que mi vida sea transformada, sino para que mi testimonio refleje a Jesús entre las personas de mi entorno. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer a Jesús, ¿verdad? Luciana, ¿qué es lo que pasa con esta niña? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Te has puesto celosa porque le das un abrazo a tus padres? No puede ser. Bueno, venga, bromas aparte. Entonces, también decíamos que cuando nos reunimos debemos salir de aquí, esto es importante, ¿vale? Lo recuerdo, es muy importante. Que cuando nosotros nos reunimos podamos salir de aquí con la sensación de que nos llevamos tarea a casa, ¿vale? Tarea a casa. Y no solo con la idea de que ya hemos cumplido con el simple hecho de asistir. Yo espero, ¿vale? Es mi deseo que cuando nosotros salimos de una reunión de casa, de un culto, lo que sea, no sea simplemente hemos cumplido con el ritual,
sino que Dios ha podido hablar a tu vida. Mira, que Dios ha hablado a tu vida de lo que yo he predicado, de que has abierto tu Biblia ahí y Dios te ha hablado. O sea, que no es que Dios me tiene que usar a mí, no. O que te ha hablado en la alabanza, o que te ha hablado por el testimonio que ha contado un hermano, con lo que sea, ¿no? Con todo aquello que Dios quiere usar, que salgas de este lugar con la sensación de tengo tarea para esta semana. Tengo tarea que tiene que ver con eso, con parecerme más a Jesús y con ser testimonio a los de mi entorno, ¿vale? Entonces, y planteábamos dos preguntas para finalizar la semana pasada. ¿Cómo está tu vida con respecto a Dios al mirarte al espejo de la palabra? Que justo es lo que decía Diana hoy, ¿no? O sea, me estoy mirando al espejo de la palabra, me miro en la Biblia y cuando lo que me habla Dios ahí, me veo reflejado y digo, tengo que hacer este ajuste. Esa era una pregunta y la otra es, ¿cómo está mi testimonio frente a los demás? ¿Qué están pensando, viendo otras personas acerca de ti? Cuando ven tu vida, no lo que dices. Bueno, que lo que dices es importante también, ¿no? Porque si estás hablando barbaridades todo el tiempo, evidentemente, eso no es un buen testimonio, pero de cómo vivo, qué están pensando de mí otras personas. Y no estoy hablando de apariencias, ni de hipocresía, ni de tenemos que aparentar, sino que realmente mi vida, que habla a los demás acerca de Dios, ¿vale? Eso hablábamos la semana pasada. Hoy quiero hablar sobre aspectos que nos llevan a confundir la misión con otras cosas. Porque muchas veces confundimos cuál es la verdadera misión que tenemos con otras cosas que también son buenas, que son bíblicas y que al final nos impiden o nos dificultan que cumplamos con la misión, ¿vale? Hoy quiero hablarte de esto. Algunos aspectos, algunas cosas que nos impiden cumplir la misión. ¿Por qué? Porque nos confunden. Lo primero que quiero decirte, a veces nos es difícil cumplir con la misión por no tener una definición simple, entendible, de qué es un discípulo. ¿Te has preguntado qué es un discípulo? A ver, si yo te pregunto, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo lo defines con tus propias palabras? Venga, puedes opinar. Un discípulo de Jesús. Un aprendiz. Un seguidor de Jesús. Un ejemplo. Para un momento, está muy bien y muy reducido, muy resumido lo que está diciendo, pero un aprendiz de qué? Un seguidor de Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Tú habías dicho? Un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Vale, entonces mira, está bien, ¿vale? Todo lo que habéis dicho está bien, pero para que la Iglesia cumpla su misión, nosotros necesitamos claridad de cuál es la misión, ¿vale? Y esto no te estoy diciendo porque no tienes claridad, no. Te estoy diciendo que es algo bastante común, que a veces en muchas cosas que hacemos, en nuestra rutina de iglesia, ¿no? Y en nuestros programas, al final podemos hacer muchas cosas, pero perder de vista realmente cuál es la misión, el no tener claridad. A veces no hacemos lo que debemos hacer por falta de claridad en las instrucciones, por exceso de información o por confundir entre un medio y un fin. Mira, exceso de información. Cuando yo tengo mucha información en mi cabeza, a veces me es más complicado tener claridad. ¿Por qué? Porque cuando intento hablar con una persona, si yo les quiero dar un montón de información, me lo dijo a mí en una ocasión una chica, ¿no? Una chica que nos visitó allí en Ecuador y me dijo, mira, me ha parecido muy bueno todo lo que hemos hablado, pero yo creo que me has hablado tanto de ese tema en concreto que me he quedado saturada, que ahora no entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre mucho cuando tenemos que compartir el Evangelio con otra persona. Se han hecho estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y decían pues que un alto porcentaje de las personas que están en la iglesia, de los que se supone que son discípulos del Señor, no comparten el Evangelio con otras personas. Y en muchas ocasiones se daban cuenta que era, pues no por falta de compromiso, sino por falta de claridad o por no saber por dónde empezar, no tener claro cuál es el mensaje del Evangelio. Y es bastante común coger a una persona
que no conoce de Dios o que no, o que está recién comenzando y aturrullarla, llenarla de información, pero que al final no le lleva a ningún lado. O empezar a evangelizar a alguien y hablarle desde Génesis hasta Apocalipsis, o el final de los tiempos, y el dragón de las 7 cabezas, y los cuernos, y no sé qué. Hombre, a mí me pasó recién convertido, que yo fui a mi barrio y cogí a un amigo, y no veas la que le di, ángeles, demonios, infierno, fuego que arde, y Jesús, y no veas lo que me ha pasado, y pum, pum. Y el pobre se quedó mirándome y dijo... Tú te has quedado mal, David. O sea, no entendió nada. Que claro, yo le estaba hablando de unas cosas que para mí eran revelación, que no, pero claro, yo pues, era un poco inexperto. ¿Y qué pasa? Que a veces, mira, el alimento que nosotros, y esto está así, esto está comprobado. Yo puedo tener palabras muy buenas, bíblicas, 100%, alimento bueno, sano, saludable, pero a esta bebé... ¿Yo le voy a dar un secreto ibérico? No, es que se va a atragantar, es que no lo va a digerir, ¿vale? Pues pasa lo mismo en la capacidad que cada persona, y esto es así, nosotros como adultos, la capacidad que tenemos de recibir información y asimilar, comprender lo que se nos está diciendo. Y además... llegamos a un tope donde ya nuestra mente hace plin, desconecta y ya podemos estar escuchando, todo lo que estamos escuchando es buenísimo, buenísimo, pero no está siendo eficaz en nuestra vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos suele pasar a veces que por exceso de información, pues no estamos dando en la clave, no estamos hablando de lo que verdaderamente es importante, y la persona queda saturada. Esto es como una ilustración, un ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, se necesitan quizá ideas básicas, cosas sencillas y sobre todo, pues, el ejemplo, el testimonio. Ahora, también estaba mencionando que, o por no tener claridad en las instrucciones de qué es lo que hay que hacer, porque claro, si tú llegas aquí y realmente no se explica claramente cuál es la misión, cuál es la tarea, pues uno puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pues no tienes la información clara. Por exceso de información, por confundir medios con fines. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo para que me entiendas. Mis estudios, lo que yo estoy terminando de estudiar, para mí no es un fin. O sea, el fin no es que yo tenga un título y me sienta muy bien porque tengo un título de estudio. Es un medio. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en la sociedad española, para llegar a ciertos ámbitos, tú necesitas tener una titulación, ¿entiendes? Porque es que si no, no te dejan acercarte a ciertos lugares o estar en ciertos ambientes. Entonces, para mí, eso es simplemente un medio para un fin, porque lo que yo quiero es llegar a ciertos ámbitos o a ciertos lugares para tener contacto con personas que de otro modo no podría tener contacto. O sea, entiéndeme. ¿Por qué? Porque sería más difícil que en tu día a día pues te relaciones con esas personas. ¿Por qué? Porque yo quiero compartir el Evangelio. ¿El fin cuál es? Compartir el Evangelio. ¿El fin cuál es? Hacer discípulos. ¿El medio cuál es? Ese título, o ese trabajo, o ese lo que sea, ¿vale? Pero el confundir los medios con los fines, a veces eso también. ¿Por qué? Porque la Iglesia usa muchos medios para compartir el Evangelio. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Cuando a veces nos agobiamos, nos emocionamos con los medios y no llegamos al fin, que es compartir el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces nos quedamos haciendo y haciendo cosas. Ok. Entonces, por eso es importante que tengamos una definición clara y sencilla de qué es un discípulo. Y ahora, si la misión que Jesús le ha dado a la Iglesia es Mateo 28, si quieres lo buscas y si no, no. Mateo 28 del 18 al 20, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús hablando a sus discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? No es las naciones que ves en el mapa, porque en ese tiempo no tenían el mapa que tú y yo tenemos hoy, ¿vale? La palabra usada es a toda etnia, todo grupo de personas. ¿Distinguimos etnias? ¿Distinguimos etnias? Por ejemplo, nosotros estamos en estepa.
¿Tú distingues etnias en estepa? A ver, ¿alguien me puede explicar? Una etnia es un grupo de personas que comparte cultura, lengua, tradiciones, cosmovisión, modo de pensar, ¿vale? Una raza. ¿Tú distingues diferentes etnias en estepa? Pues nosotros tenemos que ser discípulos de cada una de ellas. Colombianos, peruanos, argentinos, brasileños, nicaragüenses y estepeños. Que el estepeño es una raza en sí mismo. No, pero es la persona autóctona que tiene su costumbre, su cultura, su modo de ver la vida, y tenemos que llegar a ellos también, ¿verdad? Y bueno, y hay que decir que en Estepa son mayoría, ¿no? Porque hay mayoría de estepeños sobre el resto de etnias o pueblos o nacionalidades. Tenemos el reto de alcanzarlos. Hoy no me voy a meter en contextualizar, en cómo se llega a cada uno, pues no se llega de la misma manera a, pues no sé, a colombianos o a ecuatorianos. ¿Por qué? Bueno, yo que he estado en Ecuador 10 años, pues me doy cuenta que hay mucha más facilidad para hablar de Dios con una persona ecuatoriana que con un español hoy día. ¿Por qué? Porque hay un concepto pues más abierto acerca de creer en Dios, ¿no? En el día a día se habla, da igual si eres católico o evangélico, pero tienes un concepto, ¿no? Entonces, no vamos a entrar hoy en eso, pero esa es nuestra tarea, ¿vale? Entonces, eso ha dicho Jesús, hacer discípulos de todas las naciones, de todas etnias, bautizándolos y enseñándoles que obedezcan todo lo que Él ha mandado. Lo estoy reduciendo, ¿vale? Te lo estoy diciendo con palabras reducidas. La manera más resumida de expresarlo sería que un discípulo, o sea, esa tarea, que un discípulo es alguien que ama a Dios, quédate con esto, ¿vale? Un discípulo es alguien que ama a Dios, que ama a las personas y que hace discípulos. Ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos. ¿Y por qué lo resumo de esta manera? Porque en Mateo 22, versículo 36 al 40, Mateo 22, versículo del 36 al 40, y digo esto ¿por qué? Porque Jesús ha dicho que la manera de hacer discípulos es bautizando y enseñándoles a que obedezcan o a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ves? Ahí es donde venimos. Todas las cosas que Jesús ha mandado, pues Jesús ha mandado un montón de cosas. Entonces ahí yo, para que esa persona sea un discípulo, tengo que cogerlo y empezar a enseñarle y de dónde vienen las enseñanzas y desde el Antiguo Testamento y desde... Bueno, eso llegará el momento donde quizás sí. Pero yo tengo que aturrullar de información a una persona para que sea un discípulo. No. Jesús estaba diciendo en Mateo 22, del 36 al 40, cuando un escriba, un entendido de la ley, va y le pregunta ahí como para probarle y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Está diciendo, el primer gran mandamiento y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo, ese es el resumen de toda la ley y los profetas, ¿vale? Entonces, yo te digo, te doy esta definición simple para que no nos compliquemos la vida. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ama a Dios. Bueno, y ahí ya pues entramos. ¿Y cómo demuestra que ama a Dios? Bueno, pues si me amáis, guardar mis mandamientos, ¿no? ¿Y cómo expresa una persona? No sé, pues tú ves a una persona, esta persona es una persona piadosa, es una persona que ama a Dios. ¿En qué se le ve? ¿En qué se le nota? Pues se le notará en su devoción por Dios, pero eso es un poco abstracto, ¿no? En cuanto ama a Dios, eso que en los rituales que practica, ¿cómo se ve? Porque ama también a las personas, se le ve, se entrega por las personas, su carácter habla del carácter de Cristo, ¿vale? Ama a Dios, ama a las personas y cumple con esa tarea de hacer discípulos. A veces nosotros queremos amar y amar a los demás y amar a Dios, pero no vamos en el paso de allá de hacer discípulos, de reproducirnos.
en otras personas. Y eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quiero que otras personas conozcan a Dios como yo le conozco, como yo le he conocido. Bueno, cada uno en su particularidad, de maneras diferentes, pero yo quiero que otras personas tengan la misma experiencia que yo he tenido de haber conocido a Dios. Porque como decía al principio, ese es el mayor regalo que yo le puedo dar. Y no solo que es el mayor regalo, que es la tarea, es la misión. Porque si no, ¿sabes qué ocurre? Que lo que tenemos es un grupo de personas dependientes de otra persona, porque yo soy el que conozco a Dios y tú no, y tú ves lo que Dios hace en mi vida y a través de mi vida. Entonces tú siempre lo que haces es buscarme a mí para seguir viendo algo de Dios. No, yo lo que quiero es que tú experimentes a Dios, que tú te apoyes en el Señor, que tú tengas una relación con Él. Esa es la tarea, ¿entendemos? Vale, ok. Solemos complicar los procesos de aprendizaje. Eso, la verdad que tenemos bastante experiencia los seres humanos en complicar las cosas. Ya lo vemos en la Biblia, ¿no? Como ahí los fariseos complicaron todo, ¿no? De los mandamientos y las maneras de cumplirlo, interpretarlo, hasta el punto de que era algo, pues, muy complejo. Pero es más importante que las personas vean el ejemplo correcto antes de que tengan la doctrina o la enseñanza correcta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es importante la enseñanza sana? Sí, claro. Pero primero que vean el ejemplo correcto. Porque yo puedo tener la enseñanza maravillosa. Claro, pues está aquí en la Biblia. Es que yo sé a rajatabla qué dice la Biblia y yo voy a tener un estudio bíblico contigo, te voy a enseñar, te voy a impartir, te voy a dar... Vale, pero ¿tú qué estás viendo en mi vida? ¿De qué sirve toda la enseñanza teórica que yo pueda darte si mi vida habla de lo contrario? Una persona que no sabe nada, que no conoce nada, un niño pequeño, mi hija, no entiende toda la doctrina que yo les quiera explicar. O veníamos por el camino hablando del fin de los tiempos y de Apocalipsis y de no sé qué. Nadie no entiende eso. Son cosas profundas, pero lo que sí entiende es el carácter de papá y mamá en casa. Eso sí lo entiende. Y el cómo solucionamos los problemas. Y cuando uno pierde los papeles y se le cruzan los cables, eso sí lo entiende. ¿Entiende? ¿Qué hace mi padre? ¿Qué hace mi madre? Eso sí lo entiende. Pues lo mismo con una persona que todavía no conoce a Dios. Lo que sí entiende es lo que ve. Eso sí se entiende fácilmente, ¿verdad? Lo que ve en tu vida, lo que ve en mi vida, eso sí. Y luego, lo que yo pueda aportarle de enseñanza está genial, ¿vale? O decirle, mira, pues esto que tú estás viendo, esto que has visto, es por esto. Pum, 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 aquí está, ¿vale? Otra cosa, Juan capítulo 6, versículo del 25 al 30. Juan capítulo 6, del 25 al 30. Una dificultad, ¿tú sabes cuál es? Hacer de los panes y los peces el centro. Eso nos impide, nos dificulta llevar a cabo la misión. Hacer de los panes y los peces el centro. Jesús había hecho un milagro, entre otros, ¿no? Que era la multiplicación de los panes y los peces. Eso lo conocemos, ¿verdad? Te estoy poniendo en el contexto de Juan. Había hecho ese milagro. Multiplicar panes y peces y alimentar a una multitud. Y esa multitud que había comido, que se había saciado, perseguía a Jesús. A donde quiera que él iba, le perseguían. Jesús buscaba tener un tiempo a solas con sus discípulos, pero allá cruzó el mar y allá que fueron y cruzaron y llegaron. Y dice en el versículo 25 de Juan capítulo 6, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, te lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Qué tenía que entender la gente por las señales milagrosas que Jesús estaba haciendo? Pues lo que tenían que entender era lo que era, que nadie puede hacer esas señales si no está enviado por parte de Dios. O sea, lo que tenían que entender era que Jesús era el Hijo de Dios
que Jesús era el Mesías. Es más, todo el Evangelio de Juan está enfocado en hablar de ciertas señales, de ciertos milagros contados. Ahí aportan, creo que son 8 milagros que Jesús ha hecho, que hablan de que Él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes me siguen porque han comido y se han llenado, no porque han entendido las señales. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Versículo 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. O sea, la gente le dice, no, bueno, pues Jesús, pues si nosotros, claro, nosotros queremos hacer las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Versículo 29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Miren, ustedes no tienen que preocuparse por hacer no sé qué obras, buenas obras. Lo único que tienen que hacer es creer en el que Dios ha enviado. O sea, que era Él, en Jesús. ¿Por qué? La Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras, dice, las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. O sea, lo importante es que tú y yo nos enfoquemos en Jesús, en la persona de Jesús, en conocerlo a Él, en estar cerca de Él. Y obras, iniciativas van a brotar de tu corazón como señal de que Cristo habita en ti. ¿Entendemos esto? O sea, no es que busco hacer buenas obras para llegar a Jesús, sino que busco a Jesús y de ahí emanan buenas obras. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, versículo 30, si quieres que creamos en ti, le dice la gente. Le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. O sea, espérate, ¿cómo es esto? Pero si ya están viendo las señales milagrosas. No, pues nosotros sí queremos hacer las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en mí. Pues muéstranos un milagro para que creamos en ti. Pero a ver, pero si me estáis siguiendo porque habéis visto los milagros, ¿no? Porque he multiplicado los panes y los peces. Dice, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? O sea, a ver, muéstranos, no sé, ¿qué más puedes hacer? No sé, traer carne de donde no hay, ¿no? ¿Qué puedes hacer? O sea, la gente no estaba siguiendo a Jesús porque realmente creía y entendía quién era Jesús, sino por lo que podía obtener de Él. Y luego encima le cuestiona y le dicen a Jesús, bueno, venga, ¿qué otros milagros puedes hacer? A ver si así creemos. O sea, la gente no estaba con la disposición de creer. ¿Vale? Ahora, aquí vemos cómo Jesús descubre que la verdadera motivación de esta multitud que le seguía no era la fe, sino los beneficios naturales que podían obtener de Él. Y esto sigue ocurriendo hoy. Esto sigue ocurriendo hoy. Pero ¿sabes una cosa? El problema no es que haya personas que busquen a Dios por interés. Ese no es el problema. Querido, quizá yo en otro momento de mi vida yo he buscado a Dios por interés, ¿no? Porque tenía un problema, una dificultad. Me han hablado de que, mira, pues existe alguien que puede hacer algo por ti. Y quizá, pues ese ha sido el inicio de muchos de los que estamos aquí. Buscar a Dios por un interés, no porque, sí, yo quiero creer en Dios, sino porque tengo un problema, estoy tocando fondo o estoy desesperado, ¿vale? Ese no es el problema. Sino el problema es que la propia iglesia, o sea, que nosotros perdamos el enfoque en la misión para dedicarnos solamente a suplir necesidades como un fin, pero sin hacer discípulos. Ese es el verdadero problema. Que nosotros como iglesia perdamos el enfoque de que nuestra misión es hacer discípulos y nos dediquemos a hacer cosas buenas, pero que suplen necesidades. Y podemos ver en la palabra y a lo largo de la historia que la iglesia ha usado la obra social como un medio para un fin. Chao, Tati, que te vaya bien. Tati se va al trabajo, ¿vale?
Lo podemos ver en la palabra, que la Iglesia ha usado la obra social como un medio, no que la ha usado en plan como un instrumento, sino que ha salido del corazón, ¿no? De los creyentes, de hacer obra social. Lo ves en Hechos de los Apóstoles en un comedor para las viudas que estaban desatendidas, lo ves a lo largo de la historia cómo los cristianos se han encargado de dar educación a quien no tenía. En los tiempos del Imperio Romano, cuando venía una plaga, cuando venía una pandemia, la gente en el Imperio Romano se iba y dejaba a sus familiares en sus casas abandonados. Y ellos se iban a otro lugar para no contaminarse. ¿Y sabes quién atendía a esos enfermos? Los cristianos. Imagínate, aún con peligro de enfermarse ellos mismos. Adopción de huérfanos, atender a niños que, porque también era costumbre en el Imperio Romano, ¿no? Que si nacía, pues, no sé, una niña en lugar de un niño o con alguna deformidad, pues tirarlo a las cloacas, deshacerte, ¿no? Eso no estaba mal visto, era algo, una práctica normal. Los cristianos tomaban a esos huérfanos, los adoptaban. Las personas deben conocernos como personas que manifiestan el amor de Jesús, no como una institución benéfica. Y digo esto y lo vi claramente, por ejemplo, en Ecuador. Nosotros la finca que tenemos en Ecuador es una zona rural donde hay vecinos, pues que este está a 300 metros, el otro a 400, en casitas muy humildes de adobe. Y entendimos que para poder llegar a estos vecinos con el Evangelio, gente de campo humilde, teníamos que ser un vecino más. Mira, la gente, por lo menos en ese contexto, en el momento en que nos percibían como una asociación, una organización, una iglesia que viene a hacer una obra, la gente ya tenía el chip de ¿qué me pueden dar? ¿Qué es lo que vienen a traer? ¿Por qué? Porque lo hacían muchas otras organizaciones. Entonces vimos importante acercarnos a la gente como, oiga, que soy el vecino que vive aquí arriba. Un día, otro día, y cómo está vecino, y cómo le va, y cómo va la cosecha. Y al principio la gente tenía recelo, desconfianza, primero esperando, ¿qué nos van a dar? No venimos con nada, sino simplemente pues para... Podríamos haber ido con algo, ¿no? También, pero no, porque no queríamos que se tuviera esa imagen. Al final nos vieron como vecinos, como lo que realmente éramos, vecinos, hijos de Dios que nos interesaban por sus vidas. Y luego cuando hemos podido ayudarle con algo, le hemos ayudado. Pero al final nos abrieron la puerta de su casa, nos invitaron a tomar café, a tomar un pan, a lo poco que tenían, ¿vale? Pero recibieron la palabra del Señor. Y quiero decirte que en muchas ocasiones, pues hay personas que piensan de la iglesia pues que es una entidad benéfica, ¿vale? Y esto es una realidad. Mira, sí puedo decirte, no lo voy a decir por nadie que esté aquí ni que haya asistido a la iglesia, pero lo que sí puedo decirte es que a mí, mientras he sido pastor aquí en Estepa, a mí me han llamado o me han escrito personas que no conozco, por eso no estoy diciendo esto aquí para echar nada en cara a nadie, sino personas que no conozco de nada. O sea, y que nunca se han presentado a decirme, acabo de llegar de no sé qué país y he llegado a mi casa y no hay nadie y necesito dinero para comprar comida. ¿Usted puede hacerme un bizum? Y nos reímos, pero que es así. O sea, pero... Y eso no estoy diciendo, no estoy queriendo comprometer a nadie, pero si son personas desconocidas, evidentemente lo que he hecho es bloquear el número y no atender. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que piensa es que, ahí seguro que me pueden dar algo. Pero que no tiene ninguna relación con la iglesia ni nada, ¿no? Sino simplemente ver la iglesia como una entidad a la que puedo sacarle algo o que me van a ayudar. Pero que sí, ni foto de perfil, nada, ¿vale? Entonces, sí, porque ahí te van a ayudar. Entonces, ¿está mal ayudar? O sea, a ver, la condición para ayudar a alguien que es que tiene que ser cristiano, convertirse y bautizarse, y entonces le ayudo, no, para nada, cero. No es la condición, o sea, ayudamos por amor, damos lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que el hecho es de que nos vean como una institución, ¿no? Es como, pues como Cáritas o como la Cruz Roja o como lo que sea,
Mira, la misión de la iglesia no es esa. ¿Que es algo que la iglesia hace? Sí, pero recuerda lo que te he dicho, no confundir medios con fines. El fin, la finalidad de la iglesia no es ser un comedor social, aunque la iglesia tiene comedores sociales. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos las diferencias? El fin de la iglesia no es ser un centro de rehabilitación, aunque la iglesia evangélica ha sido pionera en los centros de rehabilitación en España en los años 70, 80, 90, y ha sido una bendición. Pero ese no es el fin. El fin es hacer discípulos. Y yo soy uno de esos discípulos a través de los centros de rehabilitación. ¿Entendemos? Entonces, ese punto es muy importante. Cuando nosotros nos atrancamos simplemente en el medio, podemos perder de vista lo que realmente es importante. Luego, desarrollemos todas las estrategias que Dios nos ponga en la mente y en el corazón para llegar a las personas, a sus necesidades, para mostrar el amor de Dios, pero con el objetivo de hacer discípulos, no de quedarnos solamente en eso, ¿vale? Entonces, por último, confundir dones o funciones que Dios nos ha dado, habilidades que Dios nos ha dado, con el fin en lugar del medio. ¿A dónde voy con esto? Mi llamado es predicar en los domingos en la iglesia desde este recuadro, desde este púlpito. Ese no es mi llamado. Eso es un don, una función que Dios me ha dado y yo la uso para edificar a la iglesia, pero mi llamado es hacer discípulos. Mi llamado es poner la letra los domingos en la iglesia. No, a lo mejor esa es una habilidad que tú tienes, pero mi llamado es hacer discípulos. Mi llamado es barrer la iglesia porque yo el servicio. Muy bien, pero ese no es tu llamado es hacer discípulos. Lo otro es dones, habilidades que pones al servicio de los demás y del Señor, para edificar a la iglesia, para bendecir a las personas. Rápidamente, Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Dice Dios, te lo leo en Nueva Traducción Viviente, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de estar al frente, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Efesios 4, del 11 al 12, dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar, de ayudar a madurar a los santos, que somos tú y yo. Los santos es el conjunto de personas que conformamos la iglesia, de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ministerio qué es? Servicio. Que tú y yo tenemos que servir al Señor. Todos los que componemos la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. ¿Para qué están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para ayudar a madurar al resto de personas, para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio, hacer discípulos. Y yo también, da igual que sea pastor, yo también tengo que hacer discípulos en mi entorno, con la gente con la que yo me relaciono, no solo aquí desde el púlpito. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces confundimos dones, habilidades, funciones que Dios nos ha dado con la misión. Adorar, no, mi llamado es la alabanza y la adoración. No, o sea, yo no he visto en la Biblia y entonces Dios llamó a Juan a ser un adorador por la eternidad, a coger una arpa, ¿no? Y estar encerrado. David lo hacía, era un adorador, ¿vale? Pero el llamado, la misión, ¿cuál es? Ser discípulos. Que yo aparte con mi canto, yo no. Otros sí, ¿vale? Yo no. Con mi canto,
con mis expresiones artísticas, te ayudo a acercarte a Dios, gloria a Dios. Que yo te ayudo con la enseñanza a que tú comprendas un poco mejor la Biblia y te acerques a Dios, pues gloria a Dios. Pero mi misión es la misma que la tuya, hacer discípulos, ¿vale? Nuestras reuniones en las casas no son reuniones simplemente para venir a escuchar. El objetivo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Ese es el objetivo. Por eso es animar a las personas. Mira, nuestra tarea comienza cuando salimos por la puerta. No los domingos aquí. La tarea, la misión es cuando salimos por la puerta. ¿Con quién pasas la mayoría del tiempo en la semana? ¿Con los hermanos de la iglesia? Bueno, algunos dicen, yo sí porque vivo con mi mujer y hay una hermana en la iglesia. No, pues si yo creo que paso más tiempo con la gente de fuera que con mi mujer, por lo menos ahora. Ahí está la misión, ahí está la tarea. Entonces, querido, querida, te dejo con esto, te invito a ponerte de pie. ¿Cuánto, te dejo con esta pregunta, ¿vale? Pregunta, tarea. ¿Cuánto de lo que hacemos como iglesia o en nuestro día a día tiene como enfoque, como objetivo a ser discípulos? Otra cosa que me viene a mente, lo escuché también de un predicador. La iglesia, ¿para qué está? Para pastorear, para darle atención a la gente. Sí, tenemos que atender, aconsejar, cuando hay crisis en la familia, cuando, no sé, cuando una parejita se quiere casar, cuando... Eso se hace en la iglesia, pero ese no es el propósito principal de la iglesia. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando confundimos, o sea, cuando yo lo que digo, no, es que el propósito de la iglesia es para atenderme a mí. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando no se cumplen las expectativas, entonces yo digo, no, pues esto está mal. Voy a buscar otra iglesia donde sí se cumpla. Es que la misión tiene que ver con hacer discípulos. O sea, todo eso, la pastoral, la alabanza, todo tipo de reuniones, son otras cosas que son buenas para la edificación, ¿vale? Y que nos ayudan a parecernos más a Jesús y a cumplir con la tarea, pero no es la tarea principal, ¿vale? Entonces ahí donde está, yo te invito a cerrar tus ojos y a que podamos pensar en cuánto de nuestras vidas, cuánto de las actividades que nosotros hacemos como iglesia, y ahí acepto sugerencias, acepto, pues no sé, si tú tienes ideas de, oye David, yo creo que haciendo esto podemos enfocarnos mejor en la misión, que es hacer discípulos. Pues mira, yo estoy abierto. ¿Cuánto de lo que hacemos en el día a día tiene como enfoque la misión de Dios, hacer discípulos, ser intencionales? También te digo una cosa, es costumbre en la iglesia evangélica concentrarlo todo entre nosotros mismos, los que ya somos cristianos. ¿Tenemos que seguir discipulándonos? Sí, tenemos que seguir discipulándonos, pero que tenemos que hacer discípulos a los que no son creyentes. Ahora, a veces, pues no digo, aquí pues solo tenemos las reuniones entre semana de casa, que tú vas a donde puedes y quieres, y los domingos, ¿no? Pues no tenemos otras no sé cuántas reuniones, pero a veces tenemos la costumbre de saturarnos de reuniones, por eso no soy muy partidario de tener no sé cuántas reuniones en la semana. Entiendo que los que vais a una casa, pues no vais a la otra, o a veces vais a una, otras veces a otra. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para compartir con los no creyentes. Necesitamos tiempo para hacerle testimonio a ellos, para establecer relaciones de amistad y para poder llegar al punto de presentarles a Jesús. Si no, ¿cuándo? ¿No? Porque la vida como va tan rápido. Y quiero animarte. Mira, realmente tú vas a llegar a personas a las que yo no puedo llegar. Yo voy a llegar a personas a las que quizá tú tampoco llegues. Entonces, tu lugar de influencia, ese es tu campo de trabajo, esa es tu tarea, es tu misión. Mira, ¿sabes una cosa? Podemos sentarnos, ya estamos terminando, pero tenemos también esta costumbre. Mi objetivo es traer a alguien a la iglesia. Bueno, gloria a Dios si alguien viene a la iglesia. Tu objetivo es hacer discípulos, no traer gente a la iglesia. Que la gente venga a la iglesia cuando quiera venir, cuando, no sé, cuando... Pero tu trabajo
no termina cuando invitas a alguien a la iglesia y esa persona asiste. O tu trabajo no termina con una invitación a la iglesia. Mi trabajo sigue de largo porque son personas con las que me relaciono y yo necesito seguir hablando de Jesús y siendo testimonio para esas personas. Y te digo una cosa, muchas veces nos preocupamos por qué tipo de reunión vamos a tener, qué formato para que la gente venga y se quede. ¿Sabes una cosa? Error. La gente se va a quedar cuando esté convertida. ¿Tú me entiendes? Porque una persona que lo que busca es, no, pues que no me gusta cómo se viste el pastor. Es que no me gustan las luces que hay. Es que no me gusta cómo están pintadas las paredes. Es que, no sé, es que nadie me saludó. Oye, que tenemos que ser hospitalarios y abrazar, saludar a la gente. Al final, ¿tú qué vienes buscando? ¿Qué es lo que vienes buscando? Sentirte tú bien, que se suplan tus necesidades. Mira, si tú te has convertido, y yo lo he visto, o sea, tú imagínate, si nosotros comparamos a una mega iglesia con su servicio de ujieres, su cafetería en la entrada, yo quisiera eso, pero no, por estar a gusto, por disfrutar, ¿no? O sea, yo quisiera eso, pero ¿sabes qué? Si la gente va a venir solo por eso, y por ejemplo llega el COVID, se cierra la iglesia, ya nunca más viene la gente, nunca más sigue a Cristo, ¿no? O sea, personas a las que Dios llama se convierte, viene aquí, le da igual el que haya, de qué nacionalidad sea, de cómo es el culto, de si hay canciones o no hay canciones, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere conocer a Jesús y ese es nuestro objetivo. Por eso a veces corremos mucho en invitar gente a la iglesia y la gente pues no sabe lo que se va a encontrar. Mira, predícale tú, disipúlalo tú, dale seguimiento tú, llámalo tú, no me lo traigas a mí porque le conoces tú. Le conoces tú, es tu responsabilidad, no mía, la mía es los que yo conozco, porque yo para el otro soy un extraño, tú no, tú eres su amigo, su vecino, disipúlalo tú, dale seguimiento tú, y cuando esa persona esté con el fuego de Dios en su corazón, invítalo a la iglesia o invítalo a tu casa o a una reunión de hogar, y me da igual si la gente no asiste aquí, el objetivo no es llenar esto de gente. El objetivo es hacer discípulos. Si vienen aquí o no vienen, o porque esté trabajando un domingo y no puede asistir, me da igual, pero que esté conociendo a Jesús. El éxito no es llenar esto de gente, porque esto puede estar lleno de gente que está confundida. El éxito es cuántos de los que estamos aquí estamos llevando a cabo la misión de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando salimos por esa puerta, tenemos en nuestra mente como objetivo en la semana es ¿cómo hago para dar seguimiento a esta persona? ¿Cómo hago algo por esta persona para que vea el amor de Dios? ¿Cómo oro por este? ¿Cómo? Ese es el objetivo y es el éxito. ¿Realmente es así? Amén.